Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder. Es una alegría en esta oportunidad poder acercarnos a cada uno de sus hogares. En esta ocasión hablaremos acerca del tema titulado Falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Antes de poder comenzar con este tema, vamos a inclinar nuestros rostros y en donde nos encontremos vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, que habita y reina en lo alto de los cielos, le agradecemos por esta maravillosa oportunidad que nos da de encontrarnos una vez más con usted, y al abrir su palabra, su Espíritu sea quien nos dirija y guíe todos nuestros pensamientos hacia un examen personal, un estudio que redunde para buena obra en nosotros. Padre Celestial, en tus manos de amor nos encomendamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad presentaremos, como mencionamos, el tema Falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Y nuestro objetivo principal será enseñar cómo discernir entre el poder verdadero de Dios y las falsas manifestaciones espirituales. El tiempo en el que nos ha tocado vivir es un tiempo de mucha solemnidad, pero a su vez es un tiempo tan peligroso en el que el enemigo de las almas ha redoblado sus esfuerzos en contra de los planes de Dios. Desde el cielo, el enemigo ha tratado de frustrar cada acción de nuestro Dios, buscar cómo arruinar lo que Él ha creado, los planes en función de la salvación del hombre. Pero en este tiempo, el enemigo busca falsificar el verdadero poder de Dios, imitando los dones espirituales que Él ha dado para el beneficio de la iglesia. No toda experiencia sobrenatural procede de Dios. Es interesante de que en los tiempos en los cuales vivimos se experimenta una supuesta amor por un tipo de religión. Y este tipo de amor por este tipo de religión manifiesta solamente el deseo de conocer lo sobrenatural. Este deseo de conocer cosas nuevas, de experimentar cosas nuevas. Pero, ¿qué hay de la palabra de Dios con esto? En realidad la verdadera obra del Espíritu Santo, ¿siempre está en este tipo de ocasiones? Recordamos nosotros, mis apreciados hermanos, que la verdadera obra del Espíritu Santo siempre está de acuerdo con las Escrituras, exalta a Jesucristo, conduce a la obediencia y produce frutos de santidad. Así es que lo espectacular no siempre es espiritual y lo sobrenatural no siempre procede de Dios. Haría 3 preguntas para que usted, en donde se encuentra, pueda analizar consigo mismo. Y es lo siguiente: ¿todo milagro en realidad procede de Dios? ¿Toda persona que habla de poder espiritual en realidad ha recibido el Espíritu Santo? ¿Puede Satanás producir señales sobrenaturales? Pues bien, como mencionamos en la introducción, Satanás está buscando hoy arruinar el verdadero plan de Dios para que sean utilizados bien los dones espirituales para capacitar a la iglesia en la misión que tiene en esta etapa del fin. Vivimos entonces en una época en la que muchas personas buscan experiencias sobrenaturales, experiencias que evocan el éxtasis emocional de un solo momento, que evocan solamente emociones y sentimientos superficiales, pero que no tienen nada que ver con un verdadero reavivamiento. Jesús advirtió en el libro de Mateo, capítulo 24 y el verso 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Observemos que en este pasaje nuestro Señor Jesús no dijo necesariamente que las señales habían de ser falsas. Desde el punto de vista visual, puede ser que muchas cosas hoy engañen a nuestros ojos, pero ¿serían estas señales suficientemente convincentes
como para poner en peligro incluso a los escogidos. La pregunta principal entonces no debe ser, ¿ocurrió algo sobrenatural? Que es la gran pregunta que manifiestan muchos profesos cristianos. Y en tu iglesia, ¿qué tipo de milagro se hace? ¿Qué de sobrenatural aparece en tu iglesia? No, esa no debería ser el cuestionamiento de un verdadero cristiano. La verdadera pregunta debería ser, ¿cuál es la fuente de esta manifestación? ¿Y estás de acuerdo con la palabra de Dios? Los 70 fueron organizados y comisionados por nuestro Señor Jesús para hacer una labor en el pueblo de Israel, o en Israel, en la nación de Israel. Así es que ellos salieron con alegría a cumplir con su misión, de 2 en 2, organizados por el mismo Maestro, nuestro Señor Jesús. Y cuando ellos regresaron, dieron un testimonio interesante. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 17. Le dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué expresión más vívida de la experiencia de un cristiano que había ido en el nombre de Jesús? Jesús, de tal manera, parafraseando tal vez este pasaje, le decían a su maestro, hacemos las mismas obras, los mismos milagros que tú haces. Jesús no negó la experiencia de sus discípulos, de los 70 que habían sido enviados, pero Jesús corrigió el centro de su entusiasmo. Y les dijo en el verso 20 del mismo capítulo 10 del libro de Lucas, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. La experiencia fue única, verdadera, pero nuestro Señor Jesús quiso de que la experiencia cristiana no se centre sobre eso, sino Jesús les dijo, regocíjense únicamente de ¿qué? De que sus nombres estén escritas en el libro de la vida. Esto habla de que nuestro Señor Jesús colocó en relieve, colocó mucho más alto la decisión para vida eterna que coloquemos cada uno de los que profesamos seguir a Cristo. Así es que el verdadero gozo cristiano no consiste principalmente en ver manifestaciones extraordinarias, sino en experimentar el gozo real de la salvación. Muchas personas se sienten atraídas por este tipo de milagros o este tipo de experiencias de éxtasis espiritual. Pero ese no es un gozo, ese es un gozo superficial. El real gozo de un cristiano se centra, como mencioné, en experimentar la salvación, la transformación y la comunión con Dios. La Biblia nos advierte sobre milagros falsos. Nos dice, como mencionó el mismo nuestro Señor Jesús, que en el tiempo que nos ha tocado vivir, vendrán muchos cristos, falsos profetas, que emularán los milagros que Él hizo en esta tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, los versos 13 al 14 nos dice, y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Cuál es el propósito de este tipo de manifestaciones? Hace caer fuego del cielo, hace grandes señales, hace grandes milagros. Pero ¿cuál es el propósito según el pasaje de Apocalipsis? Uno solo, engañar. Este tipo de milagros, según menciona este pasaje, no tiene la función de que la persona se fundamente en la palabra de Dios. Más bien la separa de la palabra de Dios para engañarla. En el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versos 9 y 10 dice de la siguiente manera, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Interesante que el apóstol Pablo también veía en el futuro con la expresión prodigios mentirosos. No significa necesariamente que todo sea un truco. Es muy cierto que en muchas de las iglesias
que tienen este tipo de experiencia, sobre todo son tipos de alucinaciones que tratan de emular o que son un engaño simplemente para nuestra vista. Pero en muchas otras son cosas reales que suceden, pero puede existir poder sobrenatural real, pero acompañado muchas veces o en la gran cantidad de veces de mentiras doctrinales. En el segundo libro de Corintios, nuevamente el apóstol Pablo, en el capítulo 11, verso 14, nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se le va a permitir al mismo enemigo tratar de simular muchas de las experiencias que nuestro Señor Jesús hizo en esta tierra, e incluso va a permitírsele disfrazarse, como dice el apóstol Pablo, como un ángel de luz, de tal manera que pueda atraer a las grandes multitudes. Satanás no se presenta como es, no se presenta de una manera repulsiva. Muchas veces se presenta como algo religioso, atractivo, emotivo y aparentemente cristiano. La verdad fundamental en este pasaje, que un milagro no demuestra por sí mismo que una persona, iglesia o movimiento procede de Dios. Mucho cuidado entonces, apreciado amigo, apreciado hermano, que podamos nosotros, en función de un milagro, estar yendo detrás de una persona, o de una iglesia o de un movimiento. Tenemos que entender plenamente la verdad bíblica tal cual está en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo entonces se manifiesta verdaderamente el Espíritu Santo? No debemos hablar solamente de las falsas manifestaciones, también debemos comprender la obra verdadera del Espíritu Santo. Lo primero, el Espíritu Santo siempre se encarga de exaltar a Jesucristo. Según Juan 16:14, dice: y Él me glorificará, porque te tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando una experiencia coloca al predicador, al que sana o al supuesto profeta en el centro, entonces debemos ser cautelosos. Cuando este tipo de manifestaciones en un centro de adoración, en un templo, en una iglesia, tenemos que mirar y fundamentar que todo lo que se haga siempre tenga como centro a nuestro Dios. Nada puede desviar la atención del verdadero objetivo de este tipo de espacios. Nada. Si es que algo nos desvía, en especial hacia el predicador o hacia el que hace los milagros, o al supuesto profeta que puedan aparecer en estos tiempos, entonces debemos vigilar, debemos pensar. El verdadero espíritu no engrandece al instrumento humano, glorifica a nuestro Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, como agente de la divinidad, no ha sido colocado en nuestro medio para exaltar a seres humanos, solamente exaltar siempre a través de las Escrituras, a través de nuestras alabanzas a nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es otra de las labores? Es que nos convence de pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una reunión puede producirnos mucha emoción, gritos, incluso lágrimas o entusiasmo. Una suerte de efervescencia que puede surgir en nuestra experiencia cuando vamos a este tipo de actos o tomamos estas experiencias. Pero la obra verdadera del Espíritu Santo nos lleva a que la persona reconozca sus pecados, se arrepienta y abandone a aquello que le desagrada a Dios. Entonces, si es que usted acompaña este tipo de experiencias, pero cuando usted sale, ve que en su propia experiencia no tiene nada de qué arrepentirse, no siente que sus pecados fueron llamados por el predicador para que usted pueda arrepentirse, entonces tuvo una experiencia que no fue dirigida por el Espíritu Santo. El ingresar entonces a un templo debe llevarnos a la reflexión. Aun cuando usted crea que donde usted está es la verdad, si usted ingresó, pero no tuvo ese poder convincente dentro de usted, un llamado a arrepentirse de sus faltas, de sus pecados,
Entonces quiere decir de que el verdadero motor detrás de la acción no es el Espíritu, no es el Espíritu Santo. Otro, en Juan 16:13, nos dice que el Espíritu Santo conduce a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo no puede contradecir a la palabra de Dios que Él mismo inspiró. Esto es, muchos de los predicadores que hoy se levantan en el nombre del Espíritu Santo, pero muchas veces para contradecir a lo que está escrito, entonces no podemos nosotros dar certeza de que es una fuente fiable de información. Están engañados ellos y quieren engañar a muchos más. Una supuesta revelación que contradice la Biblia no procede del Espíritu de Dios, por impresionante que parezca. Tal vez en alguna oportunidad has visto este tipo de predicaciones de hombres que se dicen llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando ellos hablan mucho, se usa la expresión de que en los sueños y visiones se les ha mostrado que digan esto o aquello. Pero muchas veces eso contradice al escrito está. Entonces, cuando no pasan la valla del escrito está, entonces quiere decir que no tenemos nosotros por qué seguir a este tipo de personas, de iglesias o movimientos. El Espíritu Santo produce poder para testificar. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, el poder que nos ha sido prometido por nuestro Señor Jesús no ha sido prometido para entretener a la iglesia. El poder que se nos ha ofrecido ha sido con un fin: cumplir con la misión que Él le ha entregado a la iglesia, que Él le ha entregado a usted. Tenemos que conducir a la iglesia hacia una profunda reflexión de cómo es su vida espiritual en función de la misión. ¿Qué estamos haciendo por los que están allá afuera? Entonces, si hemos recibido el Espíritu Santo, según dicen este tipo de predicadores, pero solamente se centran en la experiencia personal, en la gratificación egoísta del que escucha, entonces este tipo de movimiento no fue dirigido por el Espíritu, no fue dirigido por el Espíritu Santo. Y como último, en el libro de Gálatas, capítulo 5, los versos 22 y 23, el Espíritu Santo se encarga de producir dones espirituales. La evidencia principal de la presencia del Espíritu no es una manifestación momentánea, sino una vida transformada. Esto es, el fruto del Espíritu Santo se evidencia en el carácter de la persona. Es en la persona, en su carácter, es donde nosotros podemos ver lo que dice el libro de Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Una persona puede afirmar que tiene dones extraordinarios, pero si permanece orgullosa, violenta, deshonesta, inmoral o rebelde a la palabra, su experiencia debe ser plenamente examinada. Ahora, así como el Espíritu Santo ha traído características que nos llama nuestra atención para que nosotros podamos reconocer dónde está la verdadera experiencia del Espíritu Santo, también hay falsas manifestaciones, tal cual el título de este tema. Hoy en día, Satanás busca que las personas confíen demasiado en sus sentidos. Hemos escuchado expresiones en cristianos religiosos que se consideran sinceros, pero que dicen de la siguiente manera: yo lo he sentido, Dios me lo ha dicho, tuve una revelación especial de Dios, no puedo explicarlo, pero sé que fue el Espíritu Santo. Los sentimientos, apreciados amigos, pueden acompañar a una experiencia verdadera, pero no son la norma final de la verdad. En el libro de Proverbios, capítulo 28,
y verso 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Confiar en nuestras emociones para sacar conclusiones espirituales es peligroso. No podemos confiar en nuestros sentimientos. El que confía en su propio corazón es necio. Entonces, otra característica, la primera fue que nos lleva a colocar por encima de las Escrituras a nuestros sentidos. Lo otro es que buscan una excitación emocional sin transformación. La persona puede llorar, puede sentir, puede decir que tuvo una experiencia única al participar de este tipo de cultos o servicios de adoración. Pero una reunión así, cuando las emociones desaparecen, la persona vuelve a ser la misma de antes, a su vida antigua. El verdadero reavivamiento no termina entonces cuando concluye el culto o el servicio de adoración. Se manifiesta en una vida de oración, en estudio de la Biblia, en confesión, abandono del pecado, en arrepentimiento. Esa es la verdadera experiencia del Espíritu Santo. Pero si es que nosotros solamente sentimos, pero no cambiamos, no hemos sido transformados, entonces quiere decir de que no fue una verdadera experiencia con Dios. Otro es que presentan muchas veces este tipo de denominaciones, iglesias o movimientos seculares, presentan las lenguas como una señal obligatoria. ¿En tu iglesia hablan en lenguas? Y si no lo hacen, entonces en tu iglesia no está el Espíritu Santo. No se encuentra el Espíritu de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, el don de lengua se le permitió que los apóstoles hablaran idiomas comprensibles para personas de distintas naciones. El apóstol Pedro y los demás que estaban en el aposento alto empezaron a hablar en idiomas que ellos nunca habían aprendido. No tuvieron tal vez la instrucción intelectual para aprenderlo ni para hablarlo, pero el Espíritu Santo los usó para que las personas que estaban en Jerusalén escucharan en su propio idioma. De tal manera que se cuestionaban ellos mismos y decían, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto es que las lenguas que ellos hablaban no eran sonidos que nadie podía entender. Cada persona lo podía entender en su propia lengua natal. Entonces no se tratan de sonidos sin significado, sino de idiomas entendidos por los oyentes. El apóstol Pablo declara en el primer libro de Corintios 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto es, el apóstol Pablo, aun cuando fue un hombre pleno y lleno del Espíritu Santo, no manifestaba seguridad en el don de lenguas como se enseñaba por la gente mundana. Porque Satanás había empezado a emular justamente el don de lenguas, haciendo que la gente pronuncie palabras, pero que nadie podía entender. Y ellos pensaban que allí se encontraba la verdadera experiencia del Espíritu, la verdadera experiencia con el Espíritu Santo. De tal manera que el apóstol dice, mejor 5 palabras solamente con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. También ordenó el apóstol Pablo, en el primer libro de Corintios 14, 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Esto es, que muchas veces esta experiencia debe ser llevada también al terreno de la práctica. Cuando hay una persona que habla en otro idioma que nadie puede entender, es mejor que esa persona calle. Los servicios de adoración deben ser plenamente entendidos por cada adorador. Cada adorador debe con inteligencia entender, comprender, aplicar en su vida, pero con inteligencia. El mismo apóstol nos dice que debe hacerse todo con decencia y con orden. También separan este tipo de movimientos o iglesias, como vamos mencionando, separan los milagros de la obediencia. Mateo 7:22 nos dice,
Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Cristo les responderá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este tipo de personas tal vez es un tipo de cristianos sinceros, devotos, que manifiestan que tuvieron amor por Dios y tuvieron este tipo de experiencias de profetizar y en el nombre de Jesús echar fuera demonios. Y en tu nombre hacer incluso milagros, le dijeron a Jesús. Pero Jesús responderá: nunca los conocí. Habían realizado obras impresionantes, pero practicaban la desobediencia. Esto no es el milagro propiamente, apreciado amigo, apreciado hermano, lo que nos une a nuestro Dios. Es la obediencia la que nos acerca a Él, la que nos somete a la autoridad y a la soberanía divina. Por tanto, los dones aparentes nunca pueden sustituir el carácter, la verdad ni la obediencia. Un milagro, profetizar, echar fuera demonios, no sustituyen a la obediencia. La sierva del Señor, en el libro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 644, dice: si Satanás no puede retener a las almas en el hielo de la indiferencia, procurará arrastrarlas al fuego del fanatismo. Hay dos extremos peligrosos dentro de la iglesia: o ser indiferentes a lo que está pasando, o por otro lado ser muy fanáticos. Satanás está satisfecho con esto, o con una iglesia fría, o con una iglesia fanática. En ambos casos las personas se alejan de la verdadera experiencia cristiana con el Espíritu Santo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 412, nos dice: las impresiones y sentimientos no son una prueba segura de que una persona es guiada por el Señor. Interesante, y repito, las impresiones y sentimientos no son una prueba segura de que una persona es guiada por el Señor. Satanás dará, si no se lo sospecha, sentimientos e impresiones, pero estos no son guías seguros. Las impresiones, el que yo sienta, emule una verdadera experiencia, no hay seguridad en esto. El verdadero reavivamiento, como hemos mencionado, solamente está en la palabra de Dios. Esa es la única seguridad del cristiano. Evidentemente, hasta aquí estamos resaltando el tema de los sentimientos, las emociones, pero no es que las emociones o los sentimientos sean malos. Para nada. No son necesariamente así, pero deben estar sometidos al escrito está. La fe no consiste en seguir cada emoción interior. Consiste en confiar y obedecer la palabra de Dios. Mensajes selectos, el tomo 2, la página 57. Si bien es cierto que deberíamos ser cuidadosos para no caer en un proceso de excitación humana, no deberíamos encontrarnos entre quienes cuestionan la obra del Espíritu de Dios y alientan dudas con respecto a ella. Entonces, tengamos cuidado en participar de este tipo de servicios de adoración que solamente se promueve, dice, el proceso de excitación humana. No debemos apagar, hermanos, al Espíritu Santo por temor al fanatismo. Según dice en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos 19 al 21. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retenedlo bueno. Entonces la orden bíblica no es que aceptemos todo lo que veamos, todo lo que escuchemos, todo lo que sintamos, ni tampoco rechazarlo todo, pero lo que sí ordena el apóstol Pablo, de acuerdo al Espíritu Santo, es examínenlo todo. Allí debe estar el cernidor, la prueba, el filtro para el cristiano. Debemos examinar a la luz de la palabra de Dios.
No debemos entonces juzgar una manifestación solamente por lo que vemos, escuchamos o sentimos. Deberíamos evaluarla a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. ¿Cuál entonces es la prueba para nosotros de someter las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo saber si lo que yo estoy viendo en mi iglesia, en mi lugar de culto, es en realidad movida por el Espíritu Santo? En primer lugar, pregúntate, ¿está la enseñanza en armonía con las Escrituras? ¿Esto es lo que están enseñando? ¿Está en armonía con lo que está registrado en la palabra de Dios? Segundo, pregúntate, ¿qué frutos produce en mi vida? Esto es que si bien es cierto que estoy sintiendo un tipo de experiencia, de excitación, de éxtasis espiritual, pero ¿qué frutos son los que está produciendo en mí? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Tercero, pregúntate, ¿está edificando estos dones que estoy viendo? ¿Están edificando a la iglesia o más producen confusión? Estoy viendo que el predicador, que el que está delante, está hablando en lenguas, pero lo único que produce es confusión. Entonces esto es una regla porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Otro, ¿a quién exaltamos nosotros en el servicio? Esa es otra de las preguntas que deberías hacerse. ¿La atención queda puesta en Jesús o en el instrumento humano? Las personas muchas veces van detrás de una iglesia o de un movimiento, pero porque solamente están detrás de un instrumento humano. Nuestra atención debería ser solamente quedar fija en nuestro Dios. Otro, ¿produce este tipo de experiencia poder para servir, testificar y salvar almas? Y recibiréis poder y me seréis testigos. Este tipo de experiencias me ayuda para yo crecer en mi vida espiritual, para yo ir a salvar almas, que es el propósito del Espíritu Santo detrás nuestro. Si no lo hace, entonces no es una experiencia del Espíritu Santo. Y lo último, ¿armoniza con la obediencia? Nos ayuda este tipo de experiencias y nos conduce a la obediencia a la ley de Dios, porque si dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces me está llevando esta experiencia, que es lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, lo que se está manifestando en este lugar, me están llevando a la obediencia de la verdad. Si no lo hacen, entonces estamos en un lugar equivocado. Estamos en un lugar donde solamente se está falsificando el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca conduce a una persona a despreciar aquello que Dios ha ordenado. Vivimos en tiempos peligrosos porque el enemigo se encuentra ensañado en contra de los planes de Dios. Y lo que busca en este tiempo final, sabiendo de que los dones espirituales son para el servicio y la edificación, la transformación de la iglesia, trata de que las otras iglesias detrás de la verdadera, fuera de la verdadera, traten de copiar, pero son una copia inexacta de la realidad. Es por eso que la palabra de Dios es el filtro correcto para que nosotros podamos separar correctamente una experiencia de la otra. Nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, tuvo que ver este tipo de manifestaciones y Él obró con autoridad para salvar, para sanar, para hacer milagros. Y entonces, ¿por qué muchas personas se preguntan si el movimiento de reforma, entonces, ¿por qué no también hace milagros? La sierva del Señor, por orden de Dios, del Espíritu Santo que la ha inspirado, ha dicho en un libro que la Reforma Pro Salud es el medio dado por Dios en lugar de que nosotros podamos emular esos milagros. Si los milagros son una prueba fehaciente en estos días que nos ha tocado vivir, Dios no está usando esos milagros que se experimentan en el mundo, no. Nosotros experimentamos otro tipo de milagros. Son milagros que van directamente a la raíz del problema de la salud de la persona.
a una transformación integral de la persona. Nuestro Dios pueda ayudarnos en esta oportunidad para que en el lugar en el que usted se encuentre, tal vez aún no conozca usted de la palabra de Dios, en el lugar que usted vea una manifestación poderosa y siente ese deseo de seguir a un predicador, a un movimiento, a una iglesia, de asistir a ese lugar porque usted siente ese deseo dentro de usted para ir, use la palabra de Dios. Que eso sea el verdadero filtro para que usted sepa en dónde se encuentra. Que el Espíritu Santo lo pueda guiar en realidad a toda verdad. Ore a Dios, pida que prepare su corazón para que usted pueda recibirlo. Es el deseo nuestro que en esta oportunidad podamos nosotros recibirlo, podamos abrir nuestro corazón, que el Espíritu Santo pueda usar estos corazones llenos de pecado, pero que el Espíritu Santo se encargue de limpiar esos corazones, para que en este tiempo nosotros podamos ser usados para cumplir con la misión que Dios ha entregado a su iglesia. Que Dios nos pueda ayudar. Es mi deseo y anhelo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia, agradecidos por lo que haces en nosotros y por nosotros. Te pedimos el perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados. Así también te pedimos, Señor, por tus hijos, muchos que tal vez por primera vez están escuchando de tu verdad. Tu Espíritu Santo obre en favor de ellos, así como también en nosotros. Limpia nuestros corazones y úsanos en este tiempo de tan solemne y tan complicado que nos ha tocado vivir. En tus manos de amor nos encomendamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder.